buenos días, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de jueves, donde conocemos a mujeres que están aportando de forma relevante a la transición energética y la acción climática, ¿no? Esta mañana vamos a conversar con una organización que ha levantado un barómetro clave para tener la temperatura de qué opinan los chilenos y chilenas sobre el cambio climático. Tiene ahí también una mirada latinoamericana. Todo esto nos contará nuestra entrevistada de hoy, pero yo hago aquí el ajuste para que visualicen de lo que vamos a hablar hoy. La organización se llama Veolia Chile y ellos desde el año 2022 desarrollan este barómetro bienal de transformación ecológica. Pero antes de presentarla a ella, nuestra entrevistada de hoy, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores, a Colbún, nuestro Platinum Sponsor, y a RWE, nuestro Silver Sponsor. Agradecemos también el patrocinio del Ministerio de Energía y de la iniciativa Women Energize Women del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania, GIZ, y la Federación Alemana de Energías Renovables. Como también, por supuesto, saludo con mucho cariño a Pollux y a todo mi equipo de esta agencia que hace posible este programa que produce todas las semanas. Como les adelantaba, ya vamos con ella. Hoy nos vamos a centrar entonces en cambio climático y lo que piensa Chile y Latinoamérica sobre esta problemática global, basado en un estudio súper interesante que queremos compartir con ustedes. Para conversar al respecto nos acompaña esta mañana Susana Figueroa, abogada de la Universidad Austral de Chile y magíster en Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Ella tiene una amplia experiencia en materia ambiental, tanto del sector público como privado, y desde el año 2020 se desempeña como directora legal y compliance en Veolia Chile, organización líder en gestión integral de residuos, agua y energía en Chile y América Latina. Ahora sí te doy el pase, Susana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Fernanda. Muchas gracias por este espacio y la oportunidad que nos das de poder compartir con todo tu público, ¿cierto? En Girl Power, este importante estudio que nosotros hemos levantado a nivel mundial y también conversar de los impactos y las problemáticas asociadas al cambio climático, especialmente en Chile, en nuestro país. Y que pucha que son fuertes en Chile, un país tan vulnerable a los efectos del cambio climático. Vamos entonces al estudio, porque la verdad yo lo estuve mirando ahí algunos datitos y las cifras además a mí me encantan mucho para poder personificar o como clarificar, ¿no? los escenarios y, como decíamos al comienzo, esta temperatura. Y acá además ustedes tienen una muestra que es muy representativa porque por lo que vi representaría más de la mitad de la población mundial distribuida en 5 continentes. Esto lo saqué tal cual para no condorearme. Y eso es justamente el barómetro bienal de transformación ecológica. Cuéntanos de este barómetro. ¿Cómo nace? ¿Desde cuándo se realiza? ¿Quiénes los lideran? Y ahí usted me puedes contar un poquito de Veolia, ¿no? Exactamente. Mira, nosotros somos una compañía francesa, somos una empresa francesa de servicios energéticos, ahí con más de 160 años de experiencia, estamos cumpliendo 170 a nivel mundial, tenemos presencia en 5 continentes, en Latinoamérica bastante fuerte y bueno, en Chile, y como organización siempre hemos estado muy preocupados bueno, como prestamos servicios energéticos en 3 líneas, agua, energía y residuos, que ahí iremos ahondando, nosotros estamos muy preocupados también de la percepción de la comunidad, de generar información relevante para todos los actores involucrados, para los tomadores de decisiones y por supuesto nosotros como prestadores de servicios energéticos, apuntando a nuestra misión de aquí al 2027 de ser líderes, somos líderes en la materia, pero también apalancar la transformación ecológica tan importante. Entonces este es un estudio bienal, es la segunda oportunidad en que se realiza, el primero fue el año 2022 y en este caso la muestra es una muestra representativa, como decíamos, en 5 continentes, se realizó entre el 31 de octubre y el 6 de diciembre en los países donde se tomó la encuesta, aproximadamente entre 1.000 y 2.000 personas fueron encuestadas, un número bastante considerable. La representación de los países está asociada a quienes son los mayores emisores de gases de efecto invernadero, por ejemplo, y en el caso de Latinoamérica, la muestra apuntó, o se levantó esta encuesta en
Chile, Colombia, México y en Brasil. O sea, estamos hablando de países grandes y en el caso de Chile a más de 1.000 encuestados. Entonces, diríamos que es una muestra, como tú decías, más de la mitad de la población, en donde nosotros tomamos la opinión de la ciudadanía, la opinión de la comunidad, de la gente en esta materia en diferentes líneas. ¿Y por qué consideramos que hoy es tan interesante, por lo menos de nuestra perspectiva, un dato? Hablamos que el 94% de los chilenos, en este caso de nuestro país, piensa que el cambio climático está en marcha, está hoy en día sucediendo. Entonces, con esto también descartamos, ¿cierto?, los negacionistas del cambio climático, quienes en algún momento decían, no, bueno, el cambio climático sucede en otros países, es un invento, muy lejano también a la gente, al ciudadano común. Lo veían que sucedía quizás en otros países, muy alejado del día a día. Y esto está totalmente, o sea, casi el 100% de la población chilena cree que el cambio climático está sucediendo. Y lo que también es interesante es que de ese universo, de casi todos nosotros, el 83% cree que es producto de la actividad humana. O sea, aquí no hay terceros. Sí, eso también me llamó la atención. Me llamó la atención justamente ese dato y lo tenía anotado aquí justo para detenerme en eso, así que te adelantaste, me encanta. Porque el número es decidor. Uno de los temas que desde las comunicaciones, que es a lo que yo me dedico, es como el desafío de instaurar el tema, eliminar estos negacionismos que a veces se presentan. Pero claro, lo que dice es hay una conciencia y hay una conciencia que es culpa nuestra, que es justamente también lo que dice la ciencia. Ahora, lo que me entra la duda es cómo poder un poquito pasar también desde del conocimiento o esta sensibilización, que por lo que dicen tus números, el número del barómetro existiría, a los hechos, a la acción. ¿A qué me refiero? ¿No? A tomar la rienda y decir, ok, esto me va a afectar, no, lo estamos sintiendo. ¿Cómo hacemos el cambio? Desde mitigar, desde nuestros propios hogares, ¿no? Desde cada uno. Y también aprender a buscar opciones de adaptación. Y ojo acá que solo agrego un punto, tú nos darás el número exacto porque no lo tengo como en mente, pero había una sensibilidad también, una conciencia que el cambio climático afectaba a los más vulnerables, a las personas más vulnerables. Entonces hay una doble conciencia. No solo que existe, no solo está presente, sino que afecta a los más vulnerables. Entonces, ¿qué hacemos? Exacto. Súper relevante lo que planteas y que se evidencia en el estudio. Y como tú decías, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. Nosotros somos un largo y angosto país en que por un lado tenemos el mar y por el otro lado tenemos la cordillera. Entonces tenemos con los eventos fuertes, por ejemplo, hace una semana atrás vimos estas intensas lluvias que se dieron a lo largo de todo Chile, ¿cierto? Veníamos de 15 años de déficit hídrico intenso. Mega sequía, que venían llamando. Mega sequía, exacto. Estábamos hablando de medidas para reducir, no solo reducir, sino racionar el tema del consumo del agua potable, en fin. Y con y lo que es interesante de esta toma de conciencia y de esta urgencia es que el porcentaje que se ve afectado en el día a día lo vivimos en estas grandes lluvias que nos dejaron sin electricidad y sin energía largos días. Y la gente sintió en sus hogares no solamente el no contar con calefacción, no contar con agua, no poder refrigerar los alimentos, el tema por ejemplo, de los dependientes a la electricidad por la medicina, en fin, o sea, lo vemos en el día a día en nuestros hogares. Entonces, por un lado, yo creo que el ciudadano con esta conciencia, con esta toma de urgencia, no es algo ajeno, es algo del día a día, va a actuar. Y como tú dices, va a actuar en medidas súper concretas en sus hogares, como mitigar estas buenas prácticas que uno dice como estas cosas ambientales, son reales, suceden y te sirven para reforzar la conciencia. Y también, por otro lado, vemos que todos los actores están participando activamente,
por un lado la academia, pero ya no queda reducida a una discusión muy elevada solo en la academia, solo en las universidades o en las ONG, no queda reducido a una discusión o a una política pública del gobierno, porque nosotros ya contamos con una ley de cambio climático, tenemos una ley de eficiencia energética, están puestos incentivos regulatorios, ¿cierto? Para todo, podemos quizás conversar si son los adecuados, tienen la intensidad que todos queremos, ¿cierto? O la cercanía, porque todo lo que tú mencionas, que yo tengo quería hacerte un contrapunto, porque estoy súper de acuerdo contigo, en temas normativos, regulatorios, Chile avanza, y a mi juicio ha avanzado rápido. Está la hoja de ruta economía circular, ¿no? Hay varios temas también, la ley REP, hay varias cosas andando, pero también hace unas semanitas atrás salió un estudio de Ipsos que fue publicado en el Diario Financiero que decía que el 50% de los chilenos y chilenas entendía el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad es más amplio ya de lo que estamos hablando específicamente cambio climático, etc. Pero de alguna forma también es parte de una conducta y por eso creo que hay un desafío, ¿no? Pero hay un pequeño desafío de bajarlo un poco y ciudadanizarlo y democratizar esta información de cómo y ahí voy a intermezclar con las preguntas con las que estamos, pero ¿cómo también ahí las políticas públicas, los organismos públicos, desde la mirada más normativa, poder incentivar de mejor manera? Aquí, no sé si existen los incentivos como en términos macro, probablemente más pensado en industria, que son los mayores emisores y que tienen una responsabilidad y un desafío importante. Pero yo creo que la pobre señora Juanita, que siempre la mencionamos, la señora Juanita que tiene que pensar en reciclaje, en compostaje, no tiene idea. Sí. Yo comparto el mismo diagnóstico en que un poco la llamada en esto, o sea, hay un cambio cultural, hay una conciencia y un sentido de urgencia, y esto empuja un cambio cultural más asociado como a las nuevas generaciones, ¿cierto? Como que en la juventud, en Girl Power, es un tema súper evidente. Uno lo ve en los jóvenes, en los niños, y quizás también en la señora Juanita, cuando nosotros volvemos a lo básico, a tener un consumo responsable, pero también son conductas muy individuales en que uno las replica. Entonces, incentivos ahí, pareciera que todavía no los vemos tanto, o ahí hay que ser con mayor decisión. Vemos algunas actividades locales, municipales, por ejemplo, pero a nosotros como compañía desde Veolia también nos llama la atención en que bueno, si no está este incentivo, es muy difícil que la ciudadanía priorice. Pero también en este estudio se revela un dato súper interesante que vemos que hay un gran porcentaje de la ciudadanía, un 83% para no equivocarme, dijo que al momento de preferir un producto o un servicio en que tú tengas certeza que este servicio es amigable con el medio ambiente, es sustentable, es bajo en emisiones de huella de carbono, se prefiere lo local, es innovador y va a generar una medida de mitigación, prevención o un bajo impacto en materia de contaminación, lo vas a preferir. Y vas a preferir quizás un costo adicional a eso en comparación con otro que no. Entonces por ahí uno dice, bueno, entonces la ciudadanía está dispuesta a hacer ese esfuerzo económico. Entonces, ahí es donde también, por supuesto, nosotros como empresa aparecemos, tenemos estos datos, nos parecen ultra relevantes porque queremos generar información relevante, acompañando y siendo complementaria de o una política pública o una política local o desde el consumidor también que quiere y va a preferir. Y con esto también decimos, bueno, también el empresariado que presta este tipo de servicio tiene que buscar también un socio estratégico que sea capaz de estar a la vanguardia en estas materias. Ahora la industria yo creo que está más que sensibilizada, y aquí quizás voy a ser poco apropiada, pero está un poquito más obligada también, porque la regulación apunta principalmente a ellos. Pero por darte un ejemplo, acá en Alemania te castigan, persona natural, ¿no? Te castigan por, no sé, reciclar mal o no hacer un buen manejo de residuos, porque hay una norma que apunta a mí, no a una compañía. Yo creo que eso es un poco, bueno, acá va muy desde el castigo, pero yo creo que
falta la mirada Es claro. Pero falta la mirada a los incentivos, porque por el otro lado, acá mismo, y por eso siempre, creo que es súper interesante que lo podamos conversar tú que manejas estos temas hace mucho rato, acá se juega también mucho por el incentivo. O sea, cada botella que tú guardas te devuelven plata. Te devuelven plata directa. Entonces, creo que son cosas tan fáciles de poder replicar. ¿Por qué no se hace? ¿Qué falta? Bueno, yo creo que falta un poco de decisión, falta un poco de decisión, convicción ahí. A ver, yo creo que hay una etapa en la implementación de estas políticas públicas que es mucha sensibilización, discurso, el empatizar con la gente que realmente quiere hacer algo, el demostrar que no es tan difícil, que no es un costo tan elevado si lo hacemos todos, si es colaborativo, listo. Fase 2, regulemos. Las regulaciones tienen que tener lo que es la eficacia, la eficiencia, tienen que ser comprendidas y por tanto cumplidas por la ciudadanía. Pero hay una etapa que es bastante como la zanahoria y el garrote, que tiene que ser sancionatoria. O sea, hay un periodo de marcha blanca, pero después tiene que haber una sanción y después tú ya implementas una conducta. Y esa conducta después, o sea, yo creo que ninguno de tus cercanos, de tus vecinos, hoy en día piensan no hacerlo. No solo por la sanción. De lo que hay que hacer nomás. Hace unos días conversaba con una amiga y ella me decía, yo antes regaba el espacio que hay en la vereda, en la vereda, ¿cierto? Que no está en tu casa, que está entre la vereda y la calle, claro, donde hay árboles y había una gran arboleda. Muchos de esos árboles se cayeron producto de las lluvias que ocurrieron en el país y todo el colapso que hubo energético. Bueno, y yo lo regaba no porque tenía conciencia con el árbol y que había que cuidarlo, sino porque sabía que me iba a multar el municipio. Claro. A los años siguientes, hoy en día, riego cuanto se me ocurre, busco sistemas eficientes, reemplazo, ya no tengo ese gran pasto, no tengo un gran consumo. Entonces, con esto quiero decir, la ciudadanía está dispuesta a hacerlo, incluso cuando hay una sanción, pero no hablemos de un incentivo perverso, sino todo lo contrario, de un incentivo positivo. Y en eso yo creo que la invitación es a ser creativo. Hay muchos políticos o desde la administración local, municipal, que están en el día a día en esto. Entonces, también hay espacio en la regulación, por ejemplo, en la normativa, en las ordenanzas municipales. Hay ordenanzas asociadas porque además al medio ambiente. Conocen la lógica, la cultura de su gente, que no es igual, especialmente en Chile, que es un país tan distinto de punto a punto. De Arica, Punta Arenas. Yo soy de la región de Aysén, yo soy de Coyhaique, o sea, los problemas ambientales o los incentivos ambientales son súper diferentes a lo que puede suceder en Antofagasta. Claro. O en Tocopilla, en fin, en Santiago, acá en una comuna, en Maipú, en la Florida, en Puente Alto, donde hay gran presencia, donde son comunas muy grandes, pero que también tienen ganas de tener espacios verdes, ¿quién no? Entonces, ahí yo creo que este primer paso, este cambio, el incentivo, muchas veces sancionatorio, te moviliza a implementar políticas públicas y también a mirar a empresas, a mirar a ofertas de servicios y productos que puedan ser, apoyo, como decíamos, apoyos estratégicos. Y ser innovadores. Sabes que nosotros, desde Veolia, en nuestros valores está la innovación, y yo creo que la innovación es un catalizador y un acelerador de la transformación energética. Y no tiene por qué ser solamente la innovación, como uno dice, europea, ¿cierto? Donde parece que allá sí que están los grandes. Acá hay, y tú lo has mostrado en tu programa, hay muchas ideas e innovaciones y proyectos que se están implementando desde lo local. Entonces, en eso yo creo que nosotros tenemos una ventaja comparativa, Veolia, en la prestación de los servicios energéticos. Como somos parte de una red global, somos parte de soluciones que ya han sido implementadas hace décadas en otros países, que hoy en día se han ido perfeccionando. Tenemos esta red que tú puedes traer a profesionales al país, a Chile, a técnicos capacitados, una mano de obra totalmente a un nivel muy preciso y eficiente, y la implementamos en el país y damos soluciones locales a los problemas medioambientales que existen hoy en día en Chile. Y qué importante entonces, es lo que tú mencionabas de traer también esa experiencia, ese conocimiento, porque a veces uno se cuestiona, quien hemos tenido la posibilidad de salir del país un ratito y decir, oye, pero esto es tan fácil.
¿Cómo alguien no vino, lo ¿Qué vio y falta? buscó? ¿Qué falta para poder replicar algo así? Pero mira, quiero volver, nos queda todavía un ratito. Tengo dos preguntas en mente que no quiero que se me escapen. Una, y un poco en lo que estábamos conversando, y aquí me voy a aprovechar se te cayó el... Ahora Ay, sí. pero seguimos escuchándote. Con respecto al consumo de agua, al manejo Ujú. eficiente hídrico. Hídrico. ¿Por qué lo pregunto? Y porque tú lo mencionabas y creo que eso se puede convertir como en una bolita de nieve que me da un poco de temor. Teníamos este concepto de que Chile es seco, Chile está en una mega sequía y ahora tenemos esta sensación de que se nos vienen muchas lluvias, algunos embalses abrieron hace un tiempo atrás, se acabó el problema. Ahora nos Ujú. sobra agua y estamos perfectos y ahora el problema es que tenemos agua. A mí me asusta un poco Ujú. que se malentienda el concepto, porque al final, y ahí tú lo puedes explicar mejor y te dejo la palabra, pero el cambio climático justamente no es como escenarios acotados muy intensos y no significa que el problema se solucionó, porque va a ser ahí un llamado también de que, pucha, La hay que prudencia. sí, o sea, ya que la megasequía como tal es una cosa de años y 3 lluvias no arreglan el problema y tenemos que seguir teniendo conciencia de nuestro consumo y uso eficiente del agua. Entonces, ahí quería un poco darte la palabra de tu visión con eso porque yo tengo ese sentimiento de guata, como un temor, pucha, quizás todo lo que se trabajó de cuidar el agua ahora nos sobra. Sí, lo comparto 100% contigo, Fernanda. No es sencillo como transmitir la urgencia cuando tú ya dejas de estar. Tú como comunicadora yo creo que lo sabes muchísimo mejor y lo entiendes mucho mejor que nosotros y un poco también ahí está el desafío, uno puede decir, para las comunicaciones, cómo seguimos fomentando. Y esto no es un cambio cultural, es una conciencia y un desempeño permanente. Nosotros tuvimos un déficit hídrico crítico, grave, y tenemos la ventaja mundial de que Chile es un país en el que hoy en día aún se puede tomar agua potable de la llave, independiente que la gente desee o no filtrarla. O sea, yo en Coyhaique abro la llave y sale un agua pero exquisita y la tomo y no tengo que comprar agua envasada y en Santiago tampoco, Porque ahí tenía agua pero prístina. exactamente. Pero el esfuerzo que hay detrás para traer el agua, para producirla, es inmenso. Ahora, eso por un lado presenta el desafío para las empresas, productoras, de ser resilientes al cambio climático, de tener infraestructura resiliente al cambio climático, al Estado, ¿cierto? Con la ley de cambio climático, los planes de adaptación, de infraestructura, también podríamos decir de soluciones basadas en la naturaleza, hacia el cambio climático y cómo nos vamos adaptando. Pero aquí podemos estar tranquilos que tenemos nuestras reservas, que hay nieve en la cordillera, pero que nosotros tenemos que avanzar permanentemente en medidas de adaptación al cambio climático en materia hídrica. O sea, estamos hablando de la desalinización del agua. Eso no es que se va a cortar, sino que como son proyectos también que la inversión es elevada, que la implementación no es rápida, hoy en día puede estar más concentrado a la industria, ¿cierto? A la industria minera, a los servicios industriales, donde también en Veolia nosotros estamos presentes, pero en la reutilización, y ahí donde yo voy a la innovación, a la reutilización del agua de los procesos industriales que te pueda servir de nuevo en la reutilización, ya sea en la industria, en el agro, también en el consumo humano. Uno lo considera súper descabellado, pero hay otros países que no. Y hoy en día está la tecnología para hacerlo. Entonces, estas medidas tienen que seguir. Ahora, el problema es que a veces los incentivos no están para seguir con la misma premura, con la misma urgencia. Y es ahí donde la ciudadanía tiene un rol que decir, donde la industria tiene algo que decir. Nosotros como compañía tenemos que seguir en esto y no sabría decirte como cuál es la solución No, no. para que la gente, ¿cierto? Las personas, nosotros no nos quedemos como en la inactividad. Yo creo que el dato que nosotros tenemos, que es el 94%, que un 83%, incluso el 74% se siente súper expuesto al riesgo del cambio climático. O sea, estamos hablando que 3 de cada 4 personas en Chile se siente altamente vulnerable y sabe que la salud va a ser el mayor impacto y que lo que se invierta en este tema es un ahorro para los daños o las consecuencias a futuro.
Entonces, es un tremendo desafío y yo creo que mantenerlo en la comunicación y en el diálogo permanente. Sabemos que pronto se vienen muchas elecciones en el país, como hemos estado en los últimos años, y tiene que ser, hoy en día nadie puede restarse a esta discusión y a esta propuesta. Y seguir siendo coherentes, y yo creo que es una política de Estado y una política latinoamericana. O sea, no podemos, no puede reactivarse solamente en un eslogan, y nosotros ya lo estamos viendo. Y en el marco de las emergencias, sí, en el marco de la emergencia uno entiende que hay premura, pero también hay conciencia en que decisiones aceleradas, de mirada de corto plazo, al final tienen, no sabemos si es peor el remedio o la enfermedad. Lo estamos viendo con el descongelamiento de las tarifas también, que, bueno, otro tema complejo, pero que apunta a eso. Fue una solución de emergencia, primero por el estallido, después por la pandemia, y que ahora estamos viendo el descongelamiento de las tarifas, porque cuando se congelan... Y a todos no... Tranquilo, pero claro, descongeláis las tarifas, que fue parte del trato, ¿no? Pero... Exactamente, pero nos olvidamos también de esa oportunidad. A eso voy. No nos olvidemos, esto sigue, innovación desde su casa, quienes puedan pongan, yo he escuchado estas cosas, pongan la botellita dentro de, ¿cómo se llama? La zona del WC. En el baño, en el water. El water. ¿Cierto? Esa era la palabra correcta. En el estanque. En el estanque ya ahorra esta corredera de agua innecesaria. Ese tipo de cosas. Hay inversiones también para poder usar bien el agua en la lavadora, para que tenga una doble vía, el agua que queda corriendo en la ducha. Un millón de cosas. Que uno piensa, son detallitos, son pequeñas acciones, pero tú cuando las internalizas, cuando las fomentas, el otro día una amiga me hablaba que en la ducha no sé qué, que tenía algo, y si todo eso se masifica, si tenemos este tipo de plataformas donde nos podemos comunicar, donde escuchamos, hoy en día a través de los podcasts, todo el tiempo se están escuchando estas ideas, o sea, la ciudadanía las puede tomar, las puede implementar en la educación ambiental, en fin. Con esto quiero decir que es más que palabras, estamos hablando de un trabajo colaborativo. Nosotros vemos un cambio de conducta y un cambio de necesidad en nuestros clientes. Por supuesto que hay diferentes niveles. Hay empresas que tienen como un mandato desde la organización, desde sus directorios, claro. Otros porque transan en otras bolsas, pero hay otros locales, tenemos experiencias súper importantes, bien bonitas, por ejemplo, en clientes donde nosotros tratamos los residuos, ¿cierto? Le gestionamos todos los residuos que ellos generan de sus procesos, y esos residuos ellos dicen, hoy en día yo quiero generar cero. No quiero que vaya al relleno, no quiero que sea basura, yo quiero que ustedes me ofrezcan un servicio de gestión integral. Perfecto. Dale circularidad a esta cosa. Dale circularidad, o yo genero unos residuos que es biomasa, y ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, y ahí viene lo que te decía, este círculo virtuoso, esta red de experiencia en otros países. Nosotros tomamos su biomasa, la procesamos a través de nuestra empresa de servicios energéticos y reinyectamos la energía que producimos en su proceso industrial. ¿Cómo no va a ser eso una experiencia replicable en muchas otras más industrias? Sí, yo alguna vez tuve la oportunidad de, me voy a robar el último minuto de queda, pero creo que fue entretenido. Tuve la oportunidad de asistir a un proceso de una cementera que utilizaba los residuos de una termoeléctrica. Y lo integraba en su proceso. Entonces, en el fondo, eliminaba parte de los restos que dejaba. De lo que era el residuo y todo lo desechable de su proceso, y lo reinyectaba en otra industria. En otra industria, en sus procesos, exacto, de cemento. Oye, Susana, nos quedamos sin tiempo, pero ahí quiero dejar la última invitación. Este barómetro, para quienes quieran ir a los números, al detalle, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Están en el sitio de Veolia? ¿Están en otro lado? ¿Cómo llegar a esos números para quienes quieran profundizar en los resultados tanto de Chile como de Latinoamérica? Sin perjuicio que lo podamos compartir. Nosotros en las redes sociales, en Instagram y en LinkedIn, en nuestras redes sociales, tenemos el documento. Ahí también, además de que hay imágenes súper entretenidas, se puede descargar, se puede revisar, puede haber comparativa con el año anterior, pueden profundizar en los números. Bueno, y por supuesto, como siempre, nos pueden escribir ahí a través de nuestras redes. Tenemos un equipo de comunicación
muy fuerte, entretenido, que nos ayuda en cómo transmitir esta relevante información para la comunidad, para tu gente, Fernanda. Para nuestra audiencia, audiencia. nuestras Girl Power. Exactamente, sí. Oye, Susana, quedan todas y todos entonces invitados a ver este resultado del barómetro bienal que desarrolla Veolia, porque la verdad, acá conversamos un poquito, hicimos un análisis en base a los números y algunas cifras que nos destacaste, pero hay varios resultados que pueden ser súper atractivos también para que los revisen. Y además ahí también sensibilizamos, difundimos, comunicamos, democratizamos la información, todo lo que estamos haciendo desde las distintas veredas. Con Susana Figueroa estuvimos entonces, directora legal y compliance en Veolia Chile. Muchas gracias, Susana. Gracias, Fernanda. Muchas gracias por esta oportunidad y todos invitados a conocer el barómetro y a conocer también a Veolia, los servicios que nosotros ofrecemos para la transformación ecológica tan necesaria en Chile, Latinoamérica y en el mundo. Maravilloso. Invitadas y invitados entonces, un gran abrazo y nos vemos como siempre el próximo jueves por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pollux. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Chao, chao, Susana. Chao, chao.